Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches. Bueno, es un gusto, un placer, un gozo poder saludarlos una vez más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad, programa que por la gloria de Dios ya llevamos muchísimos años al aire llevándolo a través de Radio Urbano. Bueno, estamos totalmente en vivo, hoy es domingo 8 de septiembre de este 2024, son las 8 en punto de la noche y bueno, en compañía de mi esposa Ana Milena, ni siquiera me presenté, mire, le saluda al pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23. ¿Cómo estás, Ana Milena? Ajá, bien, gracias, pastor. Un abrazo a todos, una bendecida noche, que sea un placer para ustedes oírnos a través de este medio y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Así es. Entonces vamos a orar para que nos rinda. Está ahorita pastor. El tiempo en radio pues se va volando, ¿no? Entonces vamos a orar. Así es. Padre, te damos gracias en esta linda noche por esta oportunidad que tenemos de poder compartir a través de estos micrófonos de Radio Urbano un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, y sabemos que la palabra que tú has enviado, que es tu semilla, no regresará a ti vacía, Señor, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado y para eso pues cada uno tiene que pagar un precio, cada uno tiene que disponerse en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir ese consejo, Señor. Así es que ese es nuestro anhelo, nosotros aquí en cabina esperamos que al otro lado del dial también todas las personas pues tengan esa linda disposición de recibir tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Así es, pastor. Y para cada uno de ustedes que están ahí a través del dial, como dice el pastor, urbano106.com, radio en vivo, y ahí usted puede mandar el chat, su mensaje, su nombre, de dónde nos está escribiendo, nos está también escuchando. También tenemos un WhatsApp, pastor. No deben mandar audio, sino escribir, y es 60651059. 60651059. Ahí estamos al pendiente. Y ese WhatsApp, si usted está fuera del país, recuerde, el signo más 506-6065-1059, ese es el WhatsApp, solo mensajes de texto, ¿no? Así es. Bien, un saludo a todas las personas también a los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, San Sebastián, allá en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, en San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que también nos escuchan todos los chicos, animarles. No es tiempo de rendirse, hay que seguir perseverando, hay que seguir agarraditos del Señor y recuerde que todo lo que se haga para el Señor nunca será en vano. Él no es injusto para ignorar todo lo que hagamos para su obra. Así es que adelante, chicos, chicas, en el Señor. Él no tiene mala memoria, pastor. Sí, no tiene mala memoria. Nosotros sí, pero él no. Ok, bueno, vamos a hablar hoy, Mile, de un tema. Estaba yo pensando en una definición. Acuérdense que todo es un consejo para ustedes. Todo lo natural tiene un paralelo espiritual, ¿no? Cualquier cosa, usted en la calle, donde esté, en el trabajo, donde esté, todo lo que a uno le acontezca siempre va a haber un paralelo espiritual para eso. Y yo venía pensando en eso de algo que agobia mucho hoy a nivel general en temas de salud, que es el cáncer, ¿no? O sea, que a veces a mí me cuesta trabajo creer que hoy en día con tanto adelanto tecnológico no haya nada para el cáncer todavía, y el cáncer sigue haciendo tantos estragos, ¿no? Y a veces hay quienes comentan que más bien eso es como un negocio y no haya la capacidad de generar algo, pues obviamente que bloquee esa parte del cáncer, sino que a veces no hay la voluntad o se dañaría un negocio de millones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Yo lo que quería recuperar... Y también uno conoce, pastor, que hay muchos sobrevivientes de cáncer. Sí, claro, hay gente que sobrevive. Pero lo que quería recuperar de eso del cáncer es la definición, ¿no? Y los estragos que hace, ¿no? Uh-huh. Yo saqué la definición del cáncer del internet. Y por ejemplo dice que el cáncer se refiere a cualquiera de un gran número de enfermedades, porque hay hay cáncer de piel, hay cáncer de garganta, mama. Hay cáncer de mama, hay cáncer de ovario. Bueno, hay tantos tipos de cáncer como órganos tiene uno, ¿no? Sí. Entonces el cáncer se refiere a cualquiera de ese gran número de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control
y que tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. Esa es la definición del cáncer. A menudo el cáncer tiene la capacidad de propagarse por el cuerpo, ¿no? Entonces me llamó la atención esa definición, porque si nos vamos al plano espiritual, desafortunadamente también, así como el cáncer en lo natural se infiltra, son células que tienen esa capacidad de infiltrarse en el cuerpo, también en lo espiritual, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues hay una cantidad de cánceres espirituales, mire, que han venido a infiltrarse precisamente para destruir o digamos, corromper o contaminar lo sano del Señor, que fue lo que atravesaron todos los apóstoles y más que todo el apóstol Pablo con las iglesias que él levantaba, ¿no? Él levantaba iglesias sanas y cuando daba la espalda o se iba, ahí mismo aparecían una cantidad de gente a sembrar cánceres espirituales, ¿no? A sembrar falsas doctrinas. Hay una cantidad de cánceres dentro de las iglesias, mire, que se han venido a infiltrar las falsas doctrinas, mandamientos de hombre, costumbres, infinidad de cosas, la manipulación de los dones, tantas cosas. Hay muchos cánceres que tristemente se han infiltrado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y dentro de esos cánceres vamos a hablar hoy de uno que tal vez es uno de los más peligrosos y de los más comunes también, que tiene que ver con el tema de la religiosidad, ¿no? Que es algo que lo escuchamos muy a menudo, ¿no? Muy a menudo. La religiosidad es un cáncer tremendo. ¿Por qué? Porque carcome, destruye, se infiltra. Y es algo también es como silencioso. Que hablamos ahora de un cáncer silencioso, porque la gente convive con ella creyendo que es inofensiva. Así pero bueno, vamos a tratar hoy de mencionar un poco sobre eso. Pero hablar de religiosidad, recordemos que la raíz de la palabra religiosidad es la misma de la palabra religión. Entonces por ahí anda, ¿no? Religión, religiosidad, pues son como que de la misma raíz, de la misma familia, ¿no? Y en el estudiante, cuando uno pasa por las escuelas, es una materia que debe llevar uno. Sí, la religión es algo que ha sido parte del ser humano desde siempre, ¿no? Desde que la humanidad existe. Siempre ha existido la religión, en el sentido de que la religión pues está ligada a deidades, a dioses y todo ese asunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de religión, sí, ahí mismo nos asalta aquello que uno siempre ha escuchado, ¿no? Mire, de que el cristianismo no es una religión, sino una relación. O sea, es una frase que suena muy bonita, sí, pero que mucha gente ni sabe qué quiere decir, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de religiosidad, pues empecemos por ahí, ¿no? Sí. Por el asunto de que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Y ahora que veamos lo que es la definición de religión y de relación, pues usted tendrá la oportunidad de pesar su cristianismo, ¿no? Insisto, esa es una de las frases que uno casi cuando viene a los pies del Señor comienza a escuchar, ¿no? El cristianismo no es una religión, sino que es una relación. Pero usted que a lo mejor ha repetido esa frase, ¿sabe usted lo que es una religión y sabe usted lo que es una relación? Porque si uno le preguntara a la gente, ¿cómo lleva usted, digamos, su vivir cristiano, su caminar en Cristo? ¿Cómo lo lleva? ¿Como una religión o como una relación? Y muchos dirían, como una relación, amén, aleluya. Pero cuando uno ve las definiciones y realmente los frutos que muestra la gente, lejos está de ser una relación y más bien se convierte en una religión. Porque ¿qué es una religión? Una religión es un sistema de creencias, de costumbres, de símbolos, que están establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado, ¿no? Las religiones son doctrinas, o sea, enseñanzas constituidas por un conjunto de principios, creencias, prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Eso es una religión, ¿no? Así es. Que es lo que generalmente por eso habla uno de la religión tradicional, porque hay mucha gente que le dicen a uno, yo soy católico pero no practicante. Pura religión, o sea, es puras costumbres, ¿no? Puros símbolos como tal. O ahora, dentro de la religión cristiana también hay gente, yo creo en Dios, pero yo no me congrego en ningún lado, ni practico nada, nada, porque Dios y yo tenemos una relación particular. Eso es pura religión, ¿no? Entonces, hablando de religiones, mire, imagínate que ni siquiera se sabe con certeza cuántas religiones hay. O sea, sí, hay una cantidad, hay religiones que son teístas, o sea, que creen en Dios. Dentro de ellas hay monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios, pero hay unas que son politeístas, que creen en varios dioses. Muchos dioses. Hay unas inclusive que son no teístas, o sea, no creen en una divinidad como tal. Hay unas que son panteístas, donde creen que Dios está en todas las cosas, ¿no? Entonces, hablar de religión es un tema muy extenso, pero sí, quería dejarlo solamente ahí con que una religión es un conjunto de creencias, dogmas, costumbres,
tradiciones, eso es una religión. Por eso es que le dicen a uno que el cristianismo no es una religión, porque lo que menos quiere el Señor con cada uno de los que se dicen que son de Él es que lo que nos una a Él sea costumbres, tradiciones, no. Rituales. Más bien es lo que quiere es que tengamos una relación. Ahora, ¿qué es una relación? Una relación es una correspondencia o conexión entre algo o alguien, entre una cosa o entre varias personas. Eso es una relación. Cuando uno habla de relación, aparecen otras palabras que tienen que ver. Por ejemplo, aparece ya la palabra compromiso, ¿no? Sí, con las parejas. Y entonces cuando uno adquiere un compromiso, aparece otra palabra que es conocimiento, porque uno no se compromete con alguien que no conoce, ¿cierto que no? Entonces el conocimiento, y dentro del compromiso y el conocimiento hay cosas que impulsan eso, que es la reciprocidad, el amor, la pasión que uno tenga, ¿no? Y en eso, mire, dentro de la relación y el conocimiento, hay algo muy errado. Cuando hay alguien, por ejemplo, que es católico, se pasa, digamos que se pasa o decide entregarle su vida a Cristo y deja de ir a la iglesia católica y comienza a frecuentar iglesias cristianas, ahí mismo lo que dicen es, uy, mira, se cambió de religión. Eso es un concepto errado, ¿no? El nuevo nacimiento, el entregarle tu vida a Cristo no te cambia de religión, porque el nuevo nacimiento lo que lo cambia a uno ¿de qué es? De naturaleza. De naturaleza. Usted pasa de tener una naturaleza adánica a tener una naturaleza cristiana de Cristo. Usted pasa de muerte a vida, pero no es que te has cambiado de religión, y tampoco es de que hay una persona que un domingo le entrega su vida a Cristo y el lunes dice, uy, ayer me convertí. No, el proceso de conversión no se da ni en un día ni en horas, eso es un proceso de años. Imagínate, yo llevo 20 años en mi cristianismo y todavía estoy en ese proceso de conversión, o sea, hay cosas que todavía hay que cambiar. Muchas áreas. Hay tierras que se han conquistado, pero hay muchas tierras por conquistar todavía. Amén. Entonces, es un error cuando usted decide entregarle su vida al Señor que digan, uy, se cambió de religión. No. Simplemente has cambiado de naturaleza, ¿no? Y entonces, precisamente, hay muchos obstáculos que a nosotros se nos atraviesan en el camino que nos impiden que nosotros pasemos de llevar nuestro cristianismo de esa religión que antes, en buena teoría, teníamos a una relación. Hay cosas que se nos atraviesan en el camino sobre las cuales hay que meditar, sobre las cuales hay que analizar, y deberíamos empezar hoy, usted que nos está escuchando y que si es que usted le ha entregado su vida al Señor, que usted pese su cristianismo, ¿no? Acuérdese que cualquier mensaje de la palabra que usted escuche tiene que llevarlo a que usted se pese, que usted medite realmente qué es dentro del cuerpo del Señor. ¿Es usted un hijo de Dios, sí o no? ¿Usted ya nació de nuevo? O sea, su cristianismo usted lo está llevando como una religión o como una relación, ya con estas definiciones que hemos visto. Porque acuérdese, si usted dice que es una relación, ahí tiene que haber compromiso, prioridades, tiempo, pasión, amor, por servirle al Señor, conocimiento. Bueno, todo eso está muy ligado a una relación. Pastor, y puede ser que alguna persona nos esté escuchando hoy por primera vez. Después habrá un tiempo para que haga una oración. Correcto, sí. Ahorita estamos hablando obviamente a los que se dicen que son cristianos. Ahora, obviamente, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, pues usted no tiene una relación, obviamente que no. Exacto. Pero, pastor, yo siempre he creído en Dios y yo en algún momento he ido a la iglesia católica o inclusive he ido a iglesias cristianas. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene, es imposible que usted tenga una relación con Cristo. Y hay gente que frecuenta iglesias cristianas, miren, que creen tener una relación con el Señor solo por el hecho de ir a una iglesia. No. Qué lástima. Acuérdate, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea de hoy, es meditar realmente de cómo ha llevado usted su relación. Ubicarse, sí, si es una religión o no. Entonces, si uno le preguntara a la gente, créame que la gran mayoría diría que como una relación, pero bueno, yo esperaría que uno no se engañe a uno mismo. Uno puede engañar a la gente, pero recuerde, Dios no puede ser burlado. Y también sería muy triste que usted se engañe a usted mismo, ¿no? Así es. ¿Has escuchado, Mile, eso que dicen que las religiones no salvan? No. Esa es una realidad tremenda. Una religión no salva, lo que lo salva a uno es tener una relación con el Señor. Eso es lo que verdaderamente a uno lo salva, pero no una religión como tal, ¿no? Entonces recuerde, la relación implica comunión, las comuniones implican contacto, comunicación, porque si no hay comunicación tampoco hay relación, ¿no? Y haga usted que me está escuchando, haga el ejercicio. Hay personas con las cuales usted dejó de tener comunicación y como dejó de tener comunicación, ya ni se acuerda. Se pierde la relación, así de sencillo, se pierde la relación, ¿no? Entonces, nuestra relación con Cristo, si es que existe,
tiene que ser visible. Digo si es que existe, ¿no? Ajá. Porque hay mucha gente que cree. Acuérdate que hay un principio en la iglesia, y nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que es mejor saber que uno no tiene nada a creer que tiene algo que no tiene, Que ¿no? no tiene. Hay gente que habla ay, que mi familia, y uno les pregunta y dice, no, es que yo ya me divorcié hace 3 años y mi esposa ya tiene otro, pero mi familia, ¿cuál familia? Tú Ya no esa tiene. familia ya no la tienes, Ya no ¿me la entiendes? tiene. Entonces, así pasa con el Señor. Si usted dice, acuérdese, si usted dice que es de Él espera todo de usted y espera que caminen en una relación, ¿no? Pero si usted no camina con Él, no lo conoce, imagínate que el Señor le agradecía a la gente, mire, y le decía, vea, yo les agradezco a ustedes porque yo estuve preso y me visitaron, estuve desnudo y me cubrieron, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, todo eso, y decía la gente, pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Le decía, cada vez que le hicieron eso a uno de los míos, a mí me lo hicieron, ¿no? Así es. Entonces hay muchas formas de hacer visible nuestra relación con el Señor, ¿no? Y ahí es donde entra a cobrar importancia lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia como tal. Imagínate que a Saulo de Tarso, ¿te acuerdas cuando él se encontró con el Señor? Que el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, sí, Él dijo, no, Señor, No, yo no te persigo. yo no te persigo a ti, yo solamente persigo cristianos. Y dice, bueno, pues, si persigues a los míos, a mí me persigues, ¿no? Así Entonces nada más grave es esto, así como en lo natural, cuando usted pierde la comunicación con alguien, se pierde la relación, con el Sí. Señor es lo mismo, o sea, si A usted veces pierde perdemos hasta el número su comunicación, telefónico. correcto, la sí, a veces se pasa eso. dirección. Entonces vamos a utilizar, Mile, Ajá. para ir desarrollando este tema, acuérdate, vamos a hablar de la religiosidad, pero hemos empezado hablando un poquito de si el cristianismo, ¿cómo lo llamamos? ¿Como una religión o como una relación, ¿no? O sea, Sí. entendiendo que una religión es una serie de costumbres, ritos, tradiciones, etcétera, que es lo que menos el Señor espera que nosotros tengamos con Él. Rituales. Él lo que quiere es una relación que implica compromiso, pasión, amor, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces vamos a aprovechar una historia que está en la palabra, que está en el libro de Hechos, para que vayamos viendo algunos obstáculos que a nosotros nos impiden tener una verdadera relación con Dios. Hay varios obstáculos ahí. Y la idea de que vayamos en esta historia es porque queremos llegar a ese cáncer que les hablaba yo ahorita, que es de los más peligrosos y de los más comunes en las iglesias, que es el cáncer de la religiosidad. Y ahorita vamos a definir eso. Eso está en Hechos 17, 16, que fue una historia que le pasó al apóstol Pablo cuando él visitó una ciudad que se llamaba Atenas, ¿no? Hechos 17, 16. Entonces, Pablo obviamente dice la palabra ahí que mientras Pablo los esperaba, estoy leyendo Hechos 17, 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada de la idolatría. Entonces cuando él llegó ahí, pues cuando dice que su espíritu se enardecía, hablando en lenguaje muy costarricense o muy popular, es que le dio una chicha espiritual, ¿no? O sea, estaba airado viendo toda esa religiosidad como tal, ¿no? Entonces, ahí en ese versículo vemos el primer obstáculo que nos impide a nosotros tener una verdadera relación con el Señor, que es la idolatría, ¿no? La idolatría, porque cuando uno habla de idolatría, Mile, inmediatamente la gente se imagina la iglesia católica, los santos, las imágenes y todo eso, pero no, a veces puede haber más idolatría dentro de la misma iglesia cristiana que dentro de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ¿qué es un ídolo o en qué momento cae uno en idolatría? Bueno, recuerde que todo lo que se interponga en nuestra relación con Dios o entre Dios y nosotros, todo eso se convierte en un ídolo, ¿no? En este caso, Pablo cuando estaba en Atenas, pues él comenzó a ver una cantidad de ídolos y que adoraban uno y que adoraban el otro. Entonces, en ese caso eran ídolos, está bien. ¿Y por qué adoraban ellos eso? Porque recordemos que el ser humano es un ser espiritual y nosotros como somos seres espirituales tenemos esa necesidad de adorar algo, ¿no? Porque somos adoradores por naturaleza, ¿no? Ahí lo importante es que uno tenga la información correcta y uno adore al que debe adorar, ¿no? Sí. Pero hay otras entendimiento. Digamos, hay otras ¿qué podemos decir? Otros pueblos y todas esas que tienen otras costumbres y entonces como tienen otra información, ellos adoran a la luna, al sol, las vacas y todo eso, ¿no? Entonces los atenienses obviamente no habían conocido al Dios verdadero, porque más adelante vamos a leer la historia que ellos tenían una cantidad de altares, ¿no? Y eso era algo que a Pablo lo enardecía. Entonces lo que quería rescatar ahí es que un primer obstáculo que nosotros podríamos tener para tener una verdadera y sana relación con el Señor es la idolatría, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser nuestros ídolos? No necesariamente de yeso no.
el deporte, por ejemplo. Sí, el deporte. El deporte, ahora sí era pastor, y entonces es malo hacer deporte. No, no es que sea malo hacer deporte. El problema es cuando tú pones al deporte como un obstáculo para tener tu relación con Dios, algo que se interpone en que tú puedas tener. Si tú pones a Dios de primero en tu relación con Él y todo eso, yo practico deporte, bueno, tampoco es que sea un gran atleta, ¿no? Pero pues por lo menos hago algo de deporte, Sí. pero no es algo que se interponga en mi relación con el Señor, ¿no? Los amigos, en la medida en que los amigos se interpongan en tu relación con Dios, pasan a ser tus ídolos, ¿no? El mismo trabajo, la misma familia, que es algo preciado para uno, pero ni la familia siquiera debería ser algo que se interponga en nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Y sabes cuál es uno de los ídolos más peligrosos, Mile, que uno tiene? ¿O que se puede interponer en la relación con Dios? Nosotros mismos, nuestro mismo ego, ¿no? Sí. Cuando nos ponemos, cuando primero yo, segundo yo, y si sobra algo, yo. Sí, Tercero yo, ¿no? La El vanidad, yo-yo, ¿no? la vanidad. El yo-yo, ¿no? Entonces, Ajá. por pensar en nuestro propio ego, no estamos Sí. dispuestos a sacrificar ni nuestro tiempo, ni nuestro descanso, ni nada de eso, y dejamos a Dios como un segundo plano. Y viene a mi memoria lo que el Señor se quejaba, ¿te acuerdas cuando decían, pero esta gente, ¿yo qué les he hecho para que me dejen? Si yo, solo pensamientos de bien para ellos, y sin embargo me dejaron a mí que soy fuente de agua viva, y se construyeron, ¿qué cosa? Cisternas rotas que Rota, no retienen nada. nada. Entonces, primer obstáculo que encontró Pablo ahí de esta gente, pues, y que lo llevó a enardecerse, a irarse, era que estaban entregados ¿a qué? A la idolatría, ¿no? Entonces, recuerde, usted quiere tener una relación sana, firme, verdadera con nuestro Señor Jesucristo, póngalo a Él en primer lugar, dele a Él el señorío de su vida. Recuerde que señorío es cuando uno tiene control total sobre algo. Uno tiene señorío en una región cuando uno es el que manda ahí, ¿no? Uno tiene señorío en su casa cuando uno es el que tiene la autoridad ahí. Por eso es que el Señor dice, ¿para qué me dices Señor, Señor, si no me das el señorío? O sea, si no haces lo que yo te digo, ¿no? Entonces, primer obstáculo, idolatría. No ponga nada entre usted y Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿me entiende? Entonces, pero no haga al revés. No busque primero las añadiduras para ver si el reino de Dios llega por ahí por los lados. No, busque primeramente a Dios, ¿no? Entonces, primero idolatría, versículo 16 que acabamos de leer. Versículo 17 dice, obviamente Pablo estaba enardecido de ver toda esa idolatría, y después dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, ahí en ese versículo 17 hay un segundo obstáculo también, que dice que él le tocaba que discutir con los judíos y piadosos, y hay un obstáculo que nos impide tener una relación así firme con el Señor, y son esas discusiones que de nada aprovechan como tal, ¿no? Sí. Imagínate que Pablo había llegado a Atenas, Mile. Sin edificación, pastor. Sí, y Pablo había llegado a Atenas a predicar el evangelio. Ujú. Para eso fue que él llegó allá, ¿no? Pero se le comenzaron a aparecer ahí judíos y piadosos que comenzaron a discutir con él sobre el evangelio, a discutir sobre religión, pero lo que menos les interesaba a ellos era conocer al Dios verdadero que Pablo les iba a presentar, ¿me Sí. entiendes? Entonces, Pierde Pablo, uno tiempo ahí, sí, pastor. Uno pierde tiempo. Pablo se conociendo desgasta. eso, Pablo, que obviamente Pablo no era cualquier pintado en la pared, conociendo eso de que esas discusiones teológicas y todo Sí, eso no aprovechan. No aprovecha. Imagínate que él mismo le dice a Timoteo, en una carta que le escribió a Timoteo, le dice a Timoteo, ¿no? Le dice allá en 2 de Timoteo 2:14, le dice, recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El evangelio no es para contender, digámoslo No, así. Para pelear. Ahora, ustedes podrían decir, pastor, pero entonces ¿dónde queda aquello de que hay que hacer defensa del evangelio? Sí, una cosa es hacer defensa del evangelio y otra cosa es entrar a contender con discusiones que no aprovechan, porque desafortunadamente hay muchas personas que les gusta es discutir por fastidiar, ¿no? No aprender, o sino sea, para... y no quieren conocer al Sí. Dios verdadero y son necios en eso de que o sea, están plantados en sus equivocaciones. No y le cambia todo eso. los conceptos, pastor, Entonces, para nada. Entonces, esas vanas discusiones es lo que Pablo se refiere, que le decía a Timoteo, no caigas en eso. Sí, o sea, pero ¿para qué? no. Sí, pero no.
Entonces uno tiene que tener ese discernimiento, Mile, de cuando una discusión realmente va a ser de edificación, y darla ¿no? de vueltita e irse. ¿Cuándo va a ser de edificación Ajá. y cuándo no? ¿Cuándo la gente quiere realmente fastidiar y cuándo no? Entonces hay que hacer defensa del evangelio, sí, obviamente que sí, pero no entrar en esas discusiones que nada aprovechan como tal, ¿no? Entonces, porque lastimosamente, Mile, y es verdad, no es el conocimiento el que a uno lo salva, porque créeme que hay mucha gente que conoce mucho de la palabra, pero no estaría yo tan seguro que se vayan a salvar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que realmente a uno lo salva es, más allá del conocimiento, entender lo que realmente uno conoce, ¿no? Porque ¿de qué le sirve a usted conocer palabra si no la entiende? Y si no la vive. Como le pasó a Felipe con el eunuco, ¿te acuerdas? Ajá. Que lea Isaías y lea, y le dije, oye, ¿tú no entiendes lo que lee? Y dice, no entiendo nada. Nadie que me Entonces explique. ahí le explicó y entonces le entendió, comprendió, se bautizó. Entonces Sí, es una acción muy linda, pero hay gente que no quiere eso. hay que pastor. trascender del conocimiento Ajá. al entendimiento. Entonces hay discusiones que realmente alimentan el entendimiento, pero hay otras discusiones que más bien lo que hacen Sí. es envanecer a algunas personas que se ciñen en discusiones acaloradas que realmente no edifican, ¿no? Entonces, primer obstáculo, recuerde la idolatría, no interponga nada entre Dios y usted. Segundo obstáculo, evite discusiones que nada aprovechan, más bien presente el evangelio, haga defensa de él, instruya, asegúrese que la gente entienda realmente, pero hay discusiones que hay que evitarlas como tal, ¿no? Entonces sigamos. Amén. Versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ahí en el versículo 18 habla de otro obstáculo, ¿no? Sí. Porque hablaba de filósofos. Entonces, hay un obstáculo que también se nos puede atravesar, que es la filosofía de muchas personas. Recordemos lo que es la filosofía, ¿no? Filosofía es el amor al pensamiento, al conocimiento, a lo que generalmente uno considera. Y ahí en Atenas habían dos corrientes filosóficas que menciona ahí, que eran los epicureos y los estoicos. Los epicureos, que menciona ahí en el libro de Hechos, ellos afirmaban que para disfrutar de la vida y de los placeres se tenía que vivir sin tener temor de dioses ni nada de eso. Pues para ellos el bien máximo era la obtención del placer, eso era lo que ellos querían. Loca, vivir una vida Exacto, loca. entonces ese era su pensamiento y eso era lo que ellos amaban y esa era su Claro. filosofía, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero eso eran los epicureos por allá. Pues déjeme decirle que hoy en día hay muchos epicureos modernos, ¿no? Así ¿Cuáles son es. esos? No, pues los que no quieren acercarse a Dios, ¿por qué? Porque el hecho de acercarse a Dios y entrar en una relación con Él Dejar los sus llevaría a placeres. tener que dejar Sus placeres. lo que hoy en día aman, Sí. que son los placeres que hoy en día, De la según vida. ellos, disfrutan, ¿no? Ajá. Entonces, para no tener que dejar su estilo de vida, Sí. prefieren entonces no entrar en ninguna Su relación. comodidad. ¿Me Usted sabe entiende? que hay que pagar un precio cuando uno viene a los pies del Señor. Exacto. Ajá. O sea, vea, hay muchas iglesias donde la gente le dice, no, usted tranquilo, que Dios lo ama como usted es, usted no tiene que es. cambiar. Eso es pura basura, ¿no? Pura Realmente es un evangelio basura que se vende porque el verdadero evangelio del Señor lo que dice es, usted quiere entrar en una relación con el Señor, Su vida. usted tiene que cambiar de vida. Ujú. Usted tiene que entrar en una conversión. Como le pasó a Pablo, él dejó de hacer lo que era y por eso él decía, yo tendría de qué Gloriarme. jactarme, de gloriarme, pero eso es basura para mí porque yo ahorita conozco al verdadero Cristo, ese es el que Amén. vale la pena, ¿no? Así es, Señor. Entonces, hay un obstáculo ahí, Mile, que es la filosofía de muchas personas, lo que la gente ama todavía y que no están dispuestos a renunciar. Usted tiene que, como dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, Así tiene es. que negarse a Y sí no va a mismo. ser fácil, Y dentro de ese negarse, Mile, tiene que dejar las cosas que usted ama, pero que usted sabe que para Dios son abominación, ¿no? Y tristemente eso es una de los obstáculos más grandes que la gente ha tenido para poder lograr consolidar una relación con Cristo y es despojarse de lo que antes era, ¿no? Despójate de tu vieja naturaleza que está viciada, que está contaminada, ¿no? Esa parte es la que le falta a muchas personas que hoy en día son filósofos, es decir, aman su estilo de vida, aman su manera de pensar y ese amor todavía a lo que piensan, a lo que aprueban en su mente les impide Acercar. despojarse de esa naturaleza que es un obstáculo tremendo para entrar en una relación con el Señor, ¿no? Después leía yo el versículo 19, dice, y tomándole, porque ellos estaban diciendo, obviamente en el 18 decía, ¿quién será ese palabrero? Porque
claro, él llegó ahí a hablarles, y decía, parece que está predicando de nuevos dioses. Y entonces en el 19 decía, y tomándole toda esta gente a Pablo, le trajeron al Areópago. El Areópago era una serie, era como un escenario ahí donde habían gradas, y era como un sitio donde generalmente se usaban para discutir ciertos temas de interés, ¿no? Entonces lo llevaron al Areópago diciéndole, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Le dijeron, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír cosas nuevas. Entonces, hay otro obstáculo más ahí, que es eso de siempre, sí, curiosidad o esa necesidad de siempre estar escuchando cosas nuevas, ¿no? Y créame que estos atenienses, de lo que mencionan la palabra, ellos no conocían al Dios verdadero, porque ellos tenían una cantidad de altares de dioses, y tenían uno vacío ahí que decía el Dios no conocido, ¿cierto? Pero siempre les gustaba, en vez de conocer al Dios que no conocían, más bien estaban más pendientes de cosas nuevas. ¿Quién será ese palabrero? ¿Qué es lo último que traen ahí? Algo que les endulzara el oído, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso eran los atenienses? No, hoy en día lo mismo. Acuérdese que la palabra es la misma de ayer, hoy de siempre. La humanidad siempre ha sido la misma. Y en Atenas había gente pendiente de escuchar cosas nuevas. Hoy en día también. Hay muchas personas hoy en día que no conocen al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra, y en vez de conocerlo por medio de la palabra, por medio de escudriñar, andan esperando que les vengan a decir cosas nuevas, nuevas revelaciones, nuevos evangelios, que les den nuevas profecías, ¿me entienden? Entonces, ni siquiera han tomado la decisión de meterse, de adentrarse en lo que ya está revelado, y quieren nuevas revelaciones, ¿no? Acuérdate que Dios no es un Dios que esté cambiante, ni novedoso, ni nada de eso. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él está ahí, Él ya se reveló por medio de su palabra. O sea, no ande buscando cosas nuevas si ni siquiera te has metido a lo que ya está revelado como tal, ¿no? Entonces, busque a Dios, básicamente. ¿Y por qué es importante buscar a Dios? Porque la misma palabra lo dice en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios mismo, de Jesús, ¿no? Sí. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo, verdadero, a quien Él ha enviado, ¿no? Entonces, mire todos los obstáculos que ya vimos, ¿no? La idolatría, no ponga nada entre usted y Dios. Básicamente, evite esas discusiones que nada edifican y todo ese asunto. Hay que dejar su manera de pensar, y aquí no se trata de lo que usted piense y lo que a usted le gusta, aquí se trata ahora de lo que al Señor le gusta, si es que usted quiere entrar en una relación con Él. Lo otro también es, deje de estar buscando cosas, escuchar cosas nuevas. Nosotros no necesitamos nada nuevo, ya todo está revelado en la palabra. ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el versículo 22 dice, entonces Pablo, obviamente, cuando esta gente le decía que qué es lo nuevo que traen, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. Ahí aparece la palabra a la que queríamos llegar. Así es. La religiosidad, ¿no? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Ese es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento a todas las cosas. Entonces ahí quería llegar a ese obstáculo, ese que es el cáncer que les hablaba yo ahora, de que es uno de los más peligrosos, y ahorita vamos a ver por qué es peligroso, que es la religiosidad, ¿no? Que está muy ligado a la religión que hablábamos ahora. Tristemente la religión hoy está mandando más gente al infierno que los mismos vicios, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, cuando una persona tiene vicios o anda en pecado, pues esa persona sabe que está mal, ¿no? Sí. Es visible, ¿no? Es visible, y la persona sabe que está afuera, y en algún momento va a querer entrar. Claro. Ahora, el problema con la religión, los religiosos, es que los religiosos creen que están adentro. Creen que están adentro, pues están afuera. También, y entonces, como creen que están adentro, no van a querer entrar. ¿Por qué? Porque creen que están adentro. No ¿entiendes? Entonces, por eso es un cáncer silencioso, como decía Milena. Pastor, ¿y ahora, ¿no? hay mucho creyente religioso o qué? Uy, claro que sí. Entonces, ahorita cuando definamos ahorita lo que es la religiosidad, podemos adelantarle que las iglesias están llenas de religiosos, sí, y por eso decimos que es un cáncer que se ha infiltrado dentro del cuerpo del Señor y contaminando todo, ¿no? Sí. Básicamente, lastimosamente hoy en día hay cantidades de personas religiosas
que no es que estén en Atenas, ¿no? Y no me refiero a Atenas ahí en Alajuela, ¿no? Estoy hablando de Atenas que menciona la Biblia, pero también un saludo para toda la gente de Atenas, ¿no? Que nos escucha. Pero no estamos hablando de Atenas, de esos tiempos de Pablo, estamos hablando de las iglesias de hoy en día, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué es un religioso entonces? Ya me asustó, defíname, porque puede ser que yo sea religioso y no me doy cuenta. Bueno, un religioso es una persona que habla de un Dios que no conoce. Esta gente tenía un altar que decía al Dios no conocido y lo adoraban sin conocerlo. Hoy en día hay gente que proclama y alaba a un Dios que no conoce, ¿no? Y ahora ¿y sabes cuál es? Dentro de la categoría de religiosos, ¿sabes cuál es el peor? El que dice que cree en Cristo, pero vive como si Cristo no existiera. Ese es el peor, ¿ah? Y eso que no llevan una pancarta. Ahora ni usted nada, dirá, pastor, ¿eso es nuevo? No, hombre, eso es en la época de Pablo, e inclusive en la época de Isaías, cuando el Señor por medio de Isaías le decía al pueblo, mira, este pueblo con sus labios me honra, y su corazón está pero lejos. su corazón está lejos. O sea, Lejos religiosos, adorando a Dios con los labios, pero con un corazón lejos de Él, ¿no? Sí. Hablando de un Dios que no conocen. Ahora, ¿por qué no lo conocen? Porque no han tomado la decisión de conocerlo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que juega a las escondidas. Dios ya se autorreveló por medio de su palabra. Entonces, por eso, y aconseja, conózcanme, escudriñen las escrituras, ahí está todo. Pero la gente no toma la decisión. Y dirán, pastor, pero ¿cómo vas a saber tú que un creyente es religioso? ¿Por qué lo vamos a conocer? ¿Cómo lo conocemos? Sí. O sea, obviamente, porque es que acuérdese, hay un principio que nosotros manejamos en la iglesia que dice que uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en la mente, ¿no? Entonces, si usted no tiene 0 pensamientos de Cristo en la mente, usted, aunque usted se diga que es cristiano y usted vaya a una iglesia cristiana, usted no es cristiano, ¿no? Entonces usted es un religioso. ¿Por qué? Porque está hablando de que cree en un Dios que no conoce. ¿Y por qué usted no tiene pensamientos de... ¿Cuándo tiene uno pensamientos de Cristo en la mente? Cuando uno comienza a comer palabra, mire, a darle cabida a la palabra, entonces uno comienza a pensar como el Señor, que esa es la mente, esa es la meta, llegar a tener la mente de Cristo, es decir, llegar a tener sus pensamientos, para que teniendo los pensamientos de Cristo haya en nosotros también el mismo sentir que hubo en Él, ¿no? Entonces, y los mismos tiene frutos, que pesarse, ¿no? Pastor? Sí, obviamente, ya los frutos, que es la parte visible de lo que uno, digamos, que los frutos es como la parte que se ve, que proviene de lo que no se ve. O sea, lo que no se ve son nuestros pensamientos, pero lo hacemos visible por medio de ¿quién? De los frutos. De los frutos del Espíritu. Entonces, por eso podemos a veces engañar a mucha gente, pastor, creyendo que somos cristianos, evangélicos, dedicados a la palabra, a Dios mismo, y resulta que son religiosos, no hemos cambiado nada. El Señor es tan sabio, Milen, que por eso Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Exacto. ¿Me entiende? Porque con los frutos usted no puede engañar a nadie. Usted con los dones puede engañar a la gente, usted puede hacerse creer que habla en lenguas, te puede hacer creer eso, pero acuerde que Dios no puede ser burlado, ¿no? Y usted se estaría metiendo en un pleito tremendo. Pero con los frutos no, porque los frutos salen de lo que uno es, de adentro, ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la religiosidad, sí, ya que nos metimos ahí. A los mensajes un Bueno, ratito, sí, vamos a los saludos. Sí. Antes de que usted entre ahí, pastor. Aquí está, buenas noches a todos. Marisol Obando, estuvo ahí en la iglesia, un abrazo Marisol, qué bueno que sigues adelante, ahí mejorando. Dice que ella está en Cartago, una noche bendecida, por traer la palabra, nos dice ella. Aquí en sintonía está Rosita está en San José. Un abrazo Rosita, que el Señor te bendiga mucho. Floribet también está aquí, pastor, está ella en Cartago. Buenas noches, bendiciones para tu hijo y tu mami. Esmeralda está desde Colombia. Saludos, siervos de Dios, gracias por enseñar la palabra. Desde Colombia está ella. Cindy Obando, hola Cindy, un abrazo, muchas bendiciones, pastores, y bendiciones para tu familia y tus chicos. Cindy. Chile Ureña, un abrazo, Chile, para tu esposo y tu niño, buenas noches. Y ella está también en Cartago, para Carolina y también Eugenia, es su mamá. Ahí también está Erika. ¿Sabe dónde está Esmeralda? Ella está en los Llanos Orientales, es un poquito retirado. Erika está en Atillo Centro, buenas noches, Erika. Un abrazo a Marinita y a tu hijo. Denis Sánchez está aquí.
Hace 9 minutos. Gran abrazo a toda la familia de Efesios conectados desde Tampa, Florida. Un abrazo, Denis, que el Señor te bendiga para ti y tu familia. Marina Ramos también está conectadita desde Atillo Centro. Mari Macís está también Entre Ríos. Saludos y felicidades a Marquito López. Ya dice que es un anciano, pastor. Saludos y bendiciones, gracias por la enseñanza, reportando sintonía desde Tres Ríos. Ahí están los de la línea de Efesios. Y aquí estamos con el WhatsApp, que es 60651059. Y aquí está Jessy, dice que saludos, dice que qué lástima que se reporta en la zona una interferencia como un disco rayado desde Turrialba. Entonces ahí lo vamos a reportar, pero un abrazo, que el Señor te bendiga. Sí, le vamos a decir al joven técnico. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí también está Eliezer, que está en San Carlos, Barrio La Cruz. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Gracias por la información. Oscar también está, que siempre ha sido un oyente fiel. Él está en Heredia. Un abrazo, Oscar, que el Señor lo bendiga mucho. Muchas bendiciones. Ahí estarían los mensajes. Y también está ahí Jorgito, él se conecta. No sé si estará Cecilia y también Alberto y Elizabeth, pastor. Un saludo para todos. Recordarles que este programa saldrá en nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23. Ahí sale el video, bueno, el audio también para los que de pronto no lo puedan escuchar. Después pueden escucharlo ya más tranquilos, Más ¿no? tranquilitos. Estábamos hablando, Mile, de un cáncer tremendo que ha infiltrado en las iglesias, que es el tema de la religiosidad, ¿no? Sí, y dimos la definición de cáncer, que es algo que tiene esa capacidad de infiltrarse y destruir lo que está bueno, ¿no? Y las células y todo buenas. esto estamos ahí viendo y estamos hablando de que la religiosidad viene de religión, ¿no? Y la religión es esa serie de costumbres, ritos, tradiciones, que no es precisamente lo que Dios quiere tener con sus hijos. Él quiere tener una relación que implica compromiso, cercanía, comunicación, todo eso, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que pensar cómo ha llevado su cristianismo, ¿no? Como tal, como una religión o como una relación, ¿no? Y estamos leyendo este pasaje de Pablo en Atenas sobre los obstáculos que uno tiene para tener una bonita relación con el Señor y estábamos viendo que varios versículos nos daban unas pautas, ¿no? Lo primero, obviamente, no caer en la idolatría, no interponga nada entre usted y su relación con Dios, porque cualquier cosita que esté por encima de esa relación suya con Dios ya se convierte en un ídolo, ¿no? Y puede empezar por su misma familia como tal, ¿no? No entrar en discusiones que realmente no edifiquen, que realmente... Batallas que no son de Dios, sí, pastor. O sea, Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una mala. Que no todas las batallas son buenas. Sí. ¿Y cuál es la batalla buena? La batalla de la fe, ¿no? Exacto. La de los conceptos. Entonces no entre en esas discusiones que realmente no aportan, ¿no? No edifican. Deje la filosofía de la vida, es decir, la filosofía, hay cosas que uno todavía aprueba en su mente, que uno todavía ama Por moda. En su forma de pensar. Ajá, entonces deshágase de eso. Ajá, la recomendación de la palabra es: despójate de tu vieja naturaleza que está viciada como tal. Después obviamente le hablaban de estar buscando cosas nuevas y que le estén hablando nuevas revelaciones y todo eso. No, ya la palabra está revelada, Dios se reveló en la palabra como tal, ¿no? Ese era un obstáculo. Después ya vimos en la parte de la religiosidad como tal, que Pablo le decía: mira, ustedes sí son religiosos, o sea, mire, tienen un altar de un Dios no conocido y lo adoran. Bueno, ese es el que les vengo a presentar. Entonces, ahí está el concepto claro de lo que es la religiosidad, cuando uno habla de un Dios que no conoce, ¿no? Como tal, lo que decía Isaías: este pueblo me proclama con sus labios, pero al final ni en mí piensan, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, o peor aún, cuando una persona dice que cree en Cristo, pero vive como si Cristo no existiera. Entonces la religiosidad es eso, ¿no? Hablar de un Dios que no se conoce. Ahora usted dirá: pastor, ¿y eso se da hoy en día? Pues claro, increíble, pero que hoy en día se dé con todos los avances tecnológicos, con tanta la palabra que está al alcance. Exacto. Y pastor, que dices tú, que no leen la palabra y comienzan a leer libros que nada que ver, libros metafísica. Entonces, pero tienen que meterse a la palabra, pastor. Entonces sí, porque hay muchas personas que conocen de Dios, así es, pero no conocen a Dios, ¿no? A Dios. O sea, conocen la obra redentora de Jesús en la cruz, porque pues han visto películas de Semana Santa y saben del Calvario y todo eso, pero no conocen al Redentor. O sea, ¿de qué sirve eso, no? Conocen la Biblia, Mile,
pero no conocen al Dios de la Biblia, tristemente, ¿no? Entonces, hay muchas personas hoy en día en las iglesias, como estos ejemplos que vimos en Atenas, adorando a un Dios desconocido, y tal vez cumpliendo requisitos por mera tradición como tal. ¿Y cuáles requisitos pueden ser eso? Hay gente que se congrega, tal vez y no es que sea malo congregarse, pero si usted se congrega por tradición, sí, mejor ni lo haga, ¿para qué? O sea, eso no estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Hay gente que llega a las iglesias y mire, usted las agarra a la salida y no saben ni siquiera ni de qué se predicó, ¿no? O sea, no, estuvo buenísima así la como, prédica, así como entraron, salieron. ¿Y de qué habló? Bueno, no me acuerdo, pero estuvo buenísima. Estuvo buenísima. Entonces, ahí tenemos que tener presente que Dios siempre se ha revelado al hombre. Así es. Ya sea por medio de su misma creación, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, las cartas escritas que estaban siervos del Señor inspirados por el Espíritu Santo, por el mismo nuestro Señor Jesucristo, que una de las razones por las cuales Él vino fue a presentarnos al Padre como tal. Entonces, en línea de eso, y teniendo en cuenta que la religiosidad es hablar de un Dios que uno no conoce, nosotros tenemos un principio en la iglesia también, de Efesios 4:23, que dice que uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de la importancia de conocer a Dios. Entonces, ese es un principio que manejamos, ¿no? Y siempre instamos a las personas a que conozcan, ¿no? Así como cuando uno quiere relacionarse entre personas, obviamente lo ideal siempre es conocerse como tal. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy en día? Porque la gente se casa con gente que no conoce. Y dice que falta de comunicación. Y Dios, y la expectativa del Señor siempre es buscando gente que lo conozca, si hay alguien que lo esté buscando. Porque recuerde que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, ¿no? Primero, la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Porque la intencionalidad o el deseo de Dios es que nadie se pierda. Y lo segugo es que la gente vaya al conocimiento de Él, ¿no? Porque está bien, usted le entrega su vida al Señor, entonces usted dice, ya no quiero perderme, le entregué mi vida a Él, pero si usted no va al conocimiento de la verdad, es casi imposible que usted se mantenga en ese caminar cristiano si usted no entra en el proceso de renovarse, de la ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, conocer a una persona es todo un arte, mire, es una cualidad, ¿no? Entonces, y no es algo que se dé por casualidad, es un proceso. ¿Cuántos llevamos nosotros juntos, mire? Más de 30 años, ¿no? Pero nosotros todavía no terminamos de conocernos. No. Cada día uno conoce cosas buenas y cosas... no tan buenas. Mejores. No, o sea, sí, cosas que a lo mejor... hay que mejorar. Detalles, ¿no? Entonces, y conocer a una persona es importante porque entre más la conozcas, pues más confianza le tienes, más seguridad te genera, si es que la información es buena, que eso es lo que nosotros conocemos como fe, ¿no? Entre más conoce a uno una persona, más fe le tiene. Sí, más confianza. Entre más uno conozca a Dios, más fe le va a tener. Por eso, si usted quiere que su fe en Dios sea fortalecida, tiene que conocerlo, ¿no? Entonces, acuérdese, la información que uno comienza a obtener de una persona o te acerca a ella o te aleja, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, es que esa persona me dejó de amar. No, uno no es que deje de amar, sino que se acaba el amor. El concepto que se tiene de la otra persona, el valor, se comienza a deteriorar, exacto, ¿no? El valor, por la información le que uno va quitando de valor a eso. Y también tenemos otro principio en la iglesia, a mí le ligaba eso, que si usted conoce a las personas, usted va a entender sus obras, o sea, por qué las personas hacen lo que hacen. Actúa así. Y si usted conoce a las personas, usted sabe por qué esa persona no hace lo que usted creería que debería hacer. ¿Entiende? Cuando uno las conoce, ¿no? Entonces, hay un concepto, mire, en Jeremías 4:22, de cómo ve Dios a su pueblo. Él menciona, dice, porque mi pueblo es necio, porque no me conocen, ¿no? Son hijos ignorantes y carentes de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Entonces, mira el concepto que Dios tenía en Jeremías de su pueblo, ¿no? Y básicamente la raíz de todo ese comportamiento de que sean necios, ignorantes, carentes de entendimiento, es porque no lo conocen a Él, ¿no? Recuerde que un necio es aquel que, aunque esté equivocado, se mantiene y persiste en el error como tal, ¿no? Esto de conocer a Dios es mucho más que decir que somos cristianos, y también hay gente que tú hablas con ellos y dices, es que yo conozco al Señor hace 20 años. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y dice, no, estoy apartado. Y digo, no lo conoces, nunca lo conociste. Porque realmente si uno entrara a conocer al Señor, uno nunca se apartaría de Él por la calidad de Dios que tenemos, ¿no? O sea, entonces, realmente el carácter del cristiano se ve y se conoce en medio de la adversidad, de acuerdo al conocimiento que tú tengas de tu Dios y de la fe que tengas en Él. Uno se mantiene agarradito. Sí. Pastor, y esas características que estás hablando ahí, que hablaba Jeremías, es prácticamente de un impío.
Correcto. de un impío. Entonces, Y no conocer a Dios es tan delicado como tal. Imagínate que los mismos discípulos que caminaban con él, el Señor cada rato los regañaba y les decía, pero ¿dónde está su fe? ¿Dónde está alguna vez, cuando él calmó la tormenta, los discípulos decían, pero ¿quién es este hombre? O sea, nunca terminaron de conocerlo realmente y él cada rato le reprochaba. Cuando él decía que se iba a ir, sí. y que los discípulos entendía. se entristecieron, él Sí. decía, pero si ustedes me amaran, es decir, si me conocieran, si me Conocieran de amaran, verdad. ustedes estarían felices de que yo me fuera. Sí, le puedo mandar el consolador. ¿Me entienden? Entonces Sí, hay tantas cosas, ¿no? qué lindo. Realmente, y hay una respuesta que el Señor le dio a Pilatos cuando Pilatos le preguntó que Sí. si él era el rey de los judíos, y entonces el Señor le dijo, ¿esto que tú me estás diciendo, lo sabes por ti mismo o porque te lo contaron o porque lo oíste? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hay muchas Uy, cosas que la sí. gente conoce de Jesús, Es por lo que le cuento. pero es por lo que ha oído, ¿no? Por los Porque grandes nunca pastores. toman la decisión de escudriñar la palabra Así. para, por mérito propio, conocer al Señor, Así ¿no? es. Y acuerde que hay un dicho muy popular que dice que el que anda con lobos Sabe aprende a aullar. aullar. Usted quiere adquirir características del Señor, tiene que caminar con él. Así es, amén. Y yo me acordaba siempre esa historia de cuando yo salí del cole, que me fui a vivir con un hermano que trabajaba en una fábrica de azufre. Y como yo vivía con él en la misma habitación y todo eso, a los 2 días yo respiraba azufre, transpiraba azufre. ¿Por qué? Por el contacto, por la relación. Entonces, cuando hay contacto, algo se le tiene que pegar a uno. Sí. Entonces, usted quiere que se le peguen características, atributos de nuestro Señor Jesucristo, tiene que caminar con él y caminar de cerca, ¿no? Ahora, ¿qué no es conocer a Dios? Mire, para que de pronto la gente que cree que conoce a Dios, ¿qué no es conocer a Dios? No tiene que ver nada con conocimiento intelectual, ¿no? No. Porque se puede tener muchísimo conocimiento intelectual de las Sí. obras que Dios ha hecho, de sus Sí. caminos, De Génesis hasta Apocalipsis. más sin embargo hay gente que no lo conoce. Y ejemplo sencillo, el pueblo de Israel Ujú. vio las obras del Señor, el Señor los sacó con prodigios, con Milagros. milagros, abrió el mar rojo, les puso una columna de fuego, una Los nube, los les dio el defendió maná, de les dio sus codornices, los llevó a la tierra, y aún así fue un pueblo que siempre era rebelde. ¿Cierto que sí? Quejoso. Entonces el conocimiento no garantiza que uno conozca a la persona. Saúl, Sansón, personas que conocían a Dios y se desviaron. Los fariseos en el Nuevo Testamento conocían la ley, pero de punta a punta. Mas sin embargo, el Señor cada rato peleaba con ellos. ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento, porque se ceñían en una religión, en tradiciones, en costumbres, pero nunca entraron en una verdadera relación. Y él por eso les decía, ustedes han dejado de un lado, han dejado lo más importante de la ley, la misericordia, la fe, la justicia como tal, ¿no? Básicamente eso, y por eso el Señor en Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, que no se alabe el sabio de su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si en algo se hubiere alabar a alguien, es que de que entienda y conozca que Él es Dios, Así es. que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Jehová. Entonces imagínense, el mismo Dios dice, no te alabes de nada, que Salomón no se alabe de su sabiduría, de su que Goliat dinero. no se alabe de su valentía, que Job no se alabe de su riqueza, ni nada de eso. No, si hay algo que realmente uno debería presumir y Alabar. alabarse, es de que uno tenga un vínculo personal y una comunión con el Señor, y que su cristianismo no sea una religión, y que usted no sea una persona religiosa, es decir, que esa relación esté caracterizada por tiempos de oración, porque usted hable permanentemente con Dios, porque usted escudriñe las Escrituras, que usted haga visible el fruto del Espíritu en su vida. Todo eso es lo más importante como tal, ¿no? Entonces, es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque por medio del conocimiento podemos entenderlo y podemos amarlo. Primera de Corintios 2:9 dice la palabra que, como está escrito, hay cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni que han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces, por eso hay un interés particular de Dios de que nosotros lo amemos. Pero el Señor sabe que la única forma de que lo amemos es que lo conozcamos. Y Él sabe también que para conocerlo tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso nos recomienda, escudriñen las Escrituras, buscadme y viviréis. Si me buscas me encuentras, si tú tocas yo te abro, si tú me abres yo entro y ceno contigo, si tú permaneces en mí yo permanezco en ti, y entonces tú vas a ser mi discípulo y vas a conocer la verdad. Bueno, Y la verdad te hará libre. cantidad de versículos que nos dan certeza de que hay un interés particular de Dios de que lo conozcamos. Sí.
¿Entiende? De que salgamos de la ignorancia. Básicamente eso. Hay una parte en Cantar de los Cantares que siempre lo pongo, ¿te acuerdas? Rápidamente, porque no fue el tiempo, de la tsunamita, ¿te acuerdas? Sí, de su amado. Decía, ¿dónde está mi amado? Y Mi entonces le decía, amado. ¿pero por qué molestas? ¿Quién es tu amado para que nos venga a molestar? Me dice, no, es que él es alto, fuerte, ojos azules, cabello rubio, sus manos son como yo no sé qué. Bueno, hace una descripción tan detallada Huele a que, tal. que entonces todo el mundo dice, bueno, no, sí, con esa descripción vamos todos a buscarlo. Sí. ¿Me entiende? A ese nivel de detalle debería ser el conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Dios, Nuestro porque nosotros amado hemos recibido una misión, Mile, que dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Linaje Para anunciar las escogido. virtudes de aquel que nos ha rescatado, pero no podemos anunciar esas virtudes si no las conocemos. Entonces hay que conocerlas, ¿no? Como tal. Entonces, termino yo nada más un par de minutos con esto último, que hay dos preguntas que el Señor se hace que son bien interesantes, ¿no? Una de ellas está en Lucas 18:1, del 1 al 8, pero quiero rescatar nomás la línea cuando él dice que cuando venga el Hijo del Hombre, mire, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Es decir, ¿será que cuando el Señor venga, una pregunta que él se hace, ¿no? ¿Será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? Es decir, hallaré gente que me conozca, que me esté buscando. hallaré gente que esté haciendo mi voluntad. O sea, esa es una pregunta que él se hace. Y hay otra, Salmo 14:2 dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿no? Ujú. Porque a Dios no lo busca cualquiera, Mili. Ujú. A Dios lo busca solo la gente que ha entendido. Sí. ¿Entendido qué? Entendido que el bien del hombre está en Dios, entendido que solo pensamientos de Dios tiene Él para nosotros, entendido que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada, pero son cosas que hay que entender, no es suficiente con saberlas. Hay mucha gente que las sabe, Mili, pero no cambian. No cambia. No cambian, ¿no? Entonces recuerde, es importante conocer. Cuando usted ya pase la línea del conocimiento, usted va a entender y ese entendimiento lo va a llevar a usted a buscar al Señor y como fruto de esa búsqueda a caminar con Él y va a poder desarrollar el fruto del Espíritu en usted, ¿no? Entonces, ahí son esas preguntas. Imagínate que lo último, Mile, en el versículo 24 que leíamos de Pablo allá en Atenas, decía: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Entonces, imagine, Dios no necesita nada de nosotros, No, nosotros somos los que necesitamos de Dios, Ni un ¿no? templo, ni nada. Y a veces, Mile, uno le insiste a la gente que por qué no han ido a la iglesia, que por qué dejan de congregarse, y la gente comienza a dar una cantidad de excusas, justificaciones de excusas. como si fuera un favor para uno, ¿no? O sea, no, básicamente no es ni por el pastor ni por la iglesia, es por usted bien- mismo. Sí, por bien suyo. Por su bien, o sea, defina las prioridades en su vida como tal, ¿no? Y nada más me estaba recordando la carta que el Señor le mandó a la iglesia de Éfeso, ¿no? Cuando les dijo, ustedes son muy trabajadores y yo valoro todo eso en ustedes, pero ustedes han perdido su el primer amor, ¿te acuerdas? Sí. Entonces el Señor les hace unas advertencias como tal, ¿no? Entonces, y todas esas cartas empiezan, ¿sabes cómo empiezan esas cartas, Mile? Yo conozco tus obras. Yo conozco. El Señor sabe por qué hacemos las cosas. Así Conoce es. las intenciones que hay en nuestros El corazones. interés, todo ese interés. Pero que nada más tenemos. recuerde, si usted ha perdido ese primer amor con el Señor, y nada más pues quiero rescatar estas tres cosas. Hay las tres claves que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso para recuperar ese primer amor. Sí, esa Primero, armonía. recuerde de dónde el Señor lo ha sacado. Amén. Recuerde de dónde has caído, le decía él a la iglesia, y arrepiéntete, ¿no? Sí. Y vuelve a las primeras obras, mire, le decía, ¿no? Entonces, si usted es una persona que en algún momento tuvo su relación con el Señor y la ha dejado morir, ha perdido ese primer amor, recuerde de dónde el Señor lo ha sacado, arrepiéntase y vuelva a las primeras obras. Ahora, si usted no le ha entregado nunca su vida al Señor, pues Sí. usted no tiene idea de lo que estamos hablando, de lo que es caminar con Él, ¿no? Pero mientras estés vivo, lo puedes hacer. Hay esperanza. Estás a un paso de una decisión como tal, ¿no? Porque acuérdate que esas cartas a las iglesias que estábamos hablando, ¿sabes cómo terminan todas, Mile? Ajá. Que tenga oídos, Que oiga. el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo espero que todos los que nos han escuchado hoy, que han tenido oídos para oír, hayan realmente escuchado y hayan entendido que lo único que le garantiza a uno la salvación es tener una Y relación con el exacto, Señor. Actualizarse, ¿no, pastor? Ubicarse. Estarse actualizando, estarse Que pesando, por eso es que realmente sí hay una armonía, la hay palabra una nos armonía. aconseja eso, ¿no? Sí. Examínate si estás o no estás en la fe, Así es. Y Porque esté estamos en la capacidad de hallado hacerlo. peso que llegue. Uy, porque recuerde que va a haber un tiempo en que no va a haber tiempo. en el que ya no va a haber tiempo. Entonces Así es. aprovechemos ahora que hay tiempo
entre en una relación con el Señor, deje de estarse moviendo por religiosidades, deje de estar hablando de un Dios que no conoce, porque la intención de Dios es que le entreguemos nuestra vida a Él, pero que vayamos a conocimiento para que podamos transitar este caminar cristiano con una mente cristiana, porque si no es así, si no es con los pensamientos de Cristo, condenados al fracaso, ¿no? Pero bueno, se nos fue el tiempo, Mile, vamos a orar, vamos a darle la oportunidad a las personas que nos han escuchado. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, se está perdiendo de un caminar lindo con Él, de disfrutar de las bendiciones que Él tiene, que ni ojos han visto ni oídos han escuchado. Así es. Pero que están ahí guardaditas para los que lo aman, y para amar hay que entrar en una relación con Él. Tan bueno. Y si usted ha descuidado su relación con Él y se ha movido en una religiosidad, salga de ahí también, que ese es un cáncer que carcome, ¿no? Cualquiera que sea el caso, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y me ha quedado completamente claro que lo que me mueve contigo es una relación que implica compromiso, amor, pasión, conocimiento, entendimiento. Lo que he llevado hasta ahora ha sido una simple religiosidad de creer que te conozco, pero realmente no sé nada de ti, no sé cómo piensas, no sé cómo actúas, no sé cuál es tu sentir. Así es. Pero no más, Señor, hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Así es. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y si te encuentro te voy a conocer, y en la medida que te conozca te voy a amar, Señor, y en la medida que te ame te voy a servir, y en medio de ese servicio voy a hacer lo que tú anhelas de mí, que sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí escuchar este programa, porque pues empecé a escucharlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se nos fue el tiempo, Mile. Así es, un abrazo a la distancia, feliz noche, que esta semana sea de mucha bendición, y vamos a trabajar en esa palabra que el pastor nos ha dejado, que caiga en buena semilla. Buenas noches a todos. Recordarles que la iglesia Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Que el Señor los bendiga. Y nos vemos el próximo domingo aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.